Amigos de Hashtag, bienvenidos a este nuevo podcast. Estamos aquí reunidos ahora para hablar de un nuevo tema. Estamos comenzando ahora en esta semana, o hemos estado tocando más bien en esta semana, acerca de las adicciones de gente que llega a las iglesias con problemas de adicciones, no necesariamente de drogas, puede ser cualquier tipo de adicción. Y nosotros como parte de la iglesia, ¿qué podemos hacer para ayudarlos, para hacer que estas personas puedan salir adelante y no solamente como verlos de lejitos, juzgarlos, criticarlos o yo qué sé, como a veces suele pasar, que no debería ser el caso, pero se da? Entonces hemos decidido tocar este tema porque sentimos que es importante hablarlo. Es algo que pasa en las iglesias. Creo que ninguna iglesia está como exenta a poder decir, no, ahí con nosotros nunca va a suceder o yo qué sé. Entonces, por esa razón hemos decidido hablar este tema y reunirnos aquí para exponer nuestros puntos de vista, para ver qué podemos nosotros también aportar en algún momento si nos encontramos en un caso parecido. Así que bienvenidos Tito y Cindy, vamos a comenzar entonces. Sí, gracias Eunice, gracias Cindy. Estamos una vez más hablando sobre un tema que es bueno, hay mucha tela que cortar en el último tema que se trató y el de hoy. Y son de las cosas que se deben de hablar en la iglesia. No podemos volvernos ajenos a algo muy importante. En cuanto a las adicciones, hay varios tipos de adicciones, y es que cuando se habla de adicciones, lo primero que pensamos son las drogas, ¿verdad? Ajá. Sí, pero hay muchos tipos de adicciones, adicción al trabajo incluso, adicción ¿qué les podría decir? Incluso al ocio. Hay adicciones que no son muy, quizás comunes dentro del vocabulario, pero hay mucha gente que está esclava a muchas de esas cosas. Así es, hola a todos que nos escuchan. Y bueno, creo que es bastante extenso este tema y bastante complejo también a la vez. Y como ya mencionaba Tito y Eunice, lo primero que se nos viene a la mente pues es la adicción a la drogadicción, pero sí hay muchas cosas que quizás a lo mejor nosotros no somos codependientes de algún fármaco o a fumar, a beber o a drogarnos, pero sí somos codependientes a otras cosas que están a nuestro alrededor y que no hemos tenido la capacidad de poder determinar qué es o por qué suceden las cosas. Sí, yo creo que, bueno, para empezar, los humanos de por sí somos débiles y cuando dejamos que otra cosa, digamos, se apodere, es muy difícil a veces soltarlo. Y gran parte de eso, yo creo que como cristianos, nosotros que ya estamos dentro, debemos ser como ese apoyo para las personas que están en ese proceso, entender también, o sea, no juzgarlos, sino que de alguna forma ponernos en sus zapatos y saber que es gente que tal vez va a fallar, o sea, como están en ese proceso de ir cambiando, darles como una mano, ¿verdad? Y no así como que a la primera que caigan o que yo qué sé, si fuera el caso de drogadicción o del alcohol, hemos visto casos de gente que está en ese proceso y es una lucha para ellos. Y a veces pasa que ellos están con toda la motivación de ir a la iglesia, están ahí siempre como que son los que más asisten y todo porque están con esa gana de querer salir de esa vida, digamos, de esa basura. Entonces, pero a veces obviamente la carne es débil y llega un punto en el que puede más eso o ellos se dejan quizás inquietar y caen. Ahora, ¿qué hacemos nosotros como A cristianos? veces la gente tiene que tocar fondo para poder recapacitar ante esa situación, ¿verdad? Ahora, hay algo de cómo es el proceso, si vamos a la Biblia, es en Efesios 4:18 nos dice que teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaban a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces, ¿cuál es el proceso de una persona que se vuelve adicta? Primero es que pierde el sano juicio. O sea, se queda entenebrecido, ¿verdad? Y luego dice que perdieron toda sensibilidad. O sea, la familia le dice, no lo hagas,
La esposa, los hijos lloran, gritan y hacen de todo, la gente le da consejos y todo lo demás, pero es que ellos ya perdieron la sensibilidad. O sea, después de que pierden el juicio, ellos pierden esa sensibilidad y por más que uno les diga y por más que la gente les diga, les dé consejos, los anime, ellos perdieron esa sensibilidad. Y luego la familia igual ya se cansa. Y luego mejor dirán, ya mejor dejémoslo ahí. Entonces ahí pues ya se perdió una gran Creo parte. que ahí es donde entra la también. paciencia de la familia y es donde nosotros, si somos amigos o somos personas conocidas a ellos, líderes en grupos de jóvenes en la iglesia, es ahí donde debemos nosotros actuar, porque muchas veces se lo recargamos a la familia, pero la verdad es que la familia ya algunas veces, quiera que no, somos seres humanos y trae cansancio a nosotros estar trabajando con este tipo de personas que se requiere de mucho tiempo. Eunice lo decía, es muy difícil soltarlo, entonces creo que la palabra también importante es la paciencia que nosotros le tengamos a esas personas, porque ya lo decía Tito y coincido mucho con eso, y según lo que yo había estado leyendo también son personas que pierden el autocontrol que a lo mejor llegaron a tener o si no lo tenían, porque también son de baja autoestima. Entonces hay que tenerles mucha paciencia a esas personas y nosotros ser un apoyo también para la familia. Hay algo también importante en todo esto, ¿verdad? Y es que la gente puede decir es que la Biblia no me prohíbe fumar. Precisamente el pastor el fin de semana hablaba de eso, que la Biblia no dice no fumaréis. O sea, pero la Biblia dice que todo me es permitido, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces él decía pues que hay cosas que en la Biblia no menciona, pero que por lógica, que por obviedad sé que me van a hacer daño. Entonces yo creo que es importante también entender que el proceso. Mi pastor, hablando de él, él cuenta que cuando él decidió dejar la vida que llevaba porque él tomaba, fumaba, él dice que estaba a punto de echarse a la boca su último cigarro, pensando en decir, bueno, hoy voy a aceptar, voy a la iglesia, me voy a involucrar, pero él dice que hubo algo, que dijo que ya no. Entonces él mismo dice que ese mismo rato se olvidó el cigarro de por vida, se olvidó. Y he tenido casos dentro del trabajo que hago con jóvenes, que he atendido, de jóvenes o señoritas que han tenido el proceso un poquito más largo, ¿verdad? Que hoy fuman una cajetilla, mañana ya una, y poco a poco van dejándolo. Exacto, y es importante también que tengan a alguien al lado para poder de alguna manera ayudarlo, ¿verdad? Entonces, sí he sabido de mucha gente que de repente dicen, mira, yo dejé de tomar de una vez, y hay gente que dice poco a poco, ¿verdad? Entonces, según algunos expertos que se dedican a atender a gente con diferentes tipos de adicciones, puede tardar entre 3 meses a 6 meses a tener los primeros resultados de cambio, ¿verdad? Pero puede durar hasta 3 o 4 años, e incluso en algunos países hay campamentos dedicados a gente con adicciones, ¿verdad? Pero ellos dicen que a veces el proceso tarda años, ¿verdad? Y precisamente ahí es donde viene la necesidad de tener mucha compasión con la gente, ¿verdad? Y la paciencia, como decimos, que muchas veces no la tenemos. Yo creo que, bueno, ahorita ya que mencionaron todo esto, yo me he dado cuenta a veces si es un error de la iglesia, no sé, no quiero generalizar, pero creo que la mayor parte de veces, digamos, que nos hemos topado con casos como estos de gente que es adicta, y no estamos hablando solamente del alcohol o de fumar o de, no sé, de drogas, porque como bien decíamos, hay diferentes tipos de adicciones. Puede ser adicción al sexo, a la pornografía, a los deportes, a la tecnología, a los videojuegos, gente que no suelta. Pero nuestro papel como cristianos o como amigos, digamos, de estas personas es estar ahí con ellos, estar en ese proceso. Y también aquí quiero hacer un paréntesis, no cargarnos, porque a veces pasa que por ayudarlos nos metemos tanto que nos cargamos nosotros mismos y a veces la otra persona, pues bien, gracias, ¿verdad? Entonces creo que aquí hay que tener un control, un balance. Pero eso sí, si ustedes conocen a alguien o incluso ustedes que nos están escuchando están pasando por ese proceso, yo creo que es inteligente pedir ayuda. O sea, no cargar con eso solo. Y con pero de cargar no quiero decir que vayan a preocupar a medio mundo, sino simplemente reconocer que no pueden solos. Entonces que nosotros, en este caso, los que tal vez llevamos años dentro de la iglesia, de alguna manera tenemos como este discernimiento, quizás no totalmente, pero podemos como guiarlos,
pues, darles una manita, ¿va? Poder estar como que ahí pendientes, ver qué necesitan y como ya lo decía en un inicio, no cerrarle las puertas de la iglesia porque muchas veces eso pasa, ¿va? Dirán, no, es que yo a este lo conocí en la calle y se echaba no sé cuántos cigarros y amanecía tirado en la calle y no sé, no lo dejemos entrar, por ejemplo, ¿va? Creo que hay que cortar con todo eso para que las personas también sientan que la iglesia es un apoyo y no es una pared ahí con la que se van a ir a topar. Bueno, si queremos ayudarlo, creo que lo primero es hablar con ellos, escucharlo, porque son personas que se han guardado mucho, que no tienen quizás la confianza con su familia, entonces lo primero es escucharlos y ya cuando nos den la oportunidad de que nosotros podamos hablar con ellos, hablarles con la verdad, no hay que persuadirlos porque es lo primero que hace y dice, es que si me venís con casaca mejor no, o ya venís con el sermón, no, decir, mira, yo sé que estás pasando por esto y yo te quiero ayudar y yo te escucho, porque hay personas que a la primera se van a abrir y hay otras personas que va a ser un proceso continuo, pero también no hay que presionarlos porque entonces lo perderíamos. Y otra cosa, no adelantarnos a diagnosticar, decir es que mira, con esto lo puedes solucionar. No, ahí es donde Eunice decía, no cargarnos a nosotros mismos y buscar a alguien que nos ayude. Y lo esencial es buscar a una persona experta en eso, a un terapeuta, y mejor si es una persona que tenga los principios cristianos y de la palabra para que nos pueda nosotros ayudar y nosotros darle acompañamiento al joven o a la señorita que nosotros tenemos, decir, mira, ella y yo o él y yo te queremos ayudar, yo voy a ser como un compañero más para vos, incorporarlos también con grupos de iguales, es decir, incorporarlos con nuestros amigos para que ellos se puedan relacionar y puedan tener amigos sanos y que vean de que muchas veces nosotros creemos de que los van a rechazar por cómo vienen, por la situación en cómo vienen, pero eso les va a ayudar mucho a poder refrescarse también, poder incorporarse con amigos que tengan otro tipo de mentalidad, otro tipo de gustos y ellos vean de que sí se pueden incorporar a la sociedad. Sí, uno de los grandes errores muchas veces de nosotros como cristianos o de la iglesia en general es que espiritualizamos todo, ¿verdad? Entonces no digo que la oración no tenga poder, porque si de algo sabemos es que esas armas espirituales son muy poderosas, ¿verdad? Pero la gente necesita hablar y que alguien los escuche. La gente necesita consejo, como decía Cindy, de alguien experto en el área, ¿verdad? Muchas veces como líderes espirituales, como somos los líderes, creemos que tenemos la responsabilidad de solventar todos los problemas que tenga la gente y no es así. Necesitamos de ayuda. Ahora, lo más importante, según sé, es primero aceptar la esclavitud que tengo hacia la adicción. Reconocer, exacto. Número 2, aceptar que necesito la ayuda, ¿verdad? Es más, me puse a leer ahí, tal vez ustedes lo investigaron, los 12 pasos de los alcohólicos, en este caso, que se aplica a todo tipo de adicción. Y es muy interesante, ¿verdad? Cómo ellos desglosan la necesidad que tienen de un ser supremo. Entre paréntesis, Dios, decían, ¿verdad? Entonces, y sí, de hecho, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver algunas reuniones de los alcohólicos anónimos, pero sí enfatizan mucho la necesidad de Dios, ¿verdad? Y reconocen. Es más, precisamente hace unos días vi una película biográfica de un dibujante precisamente que cayó en el alcoholismo, ¿verdad? Y toda la película trataba sobre los 12 pasos del alcohólico y repetían. Entonces, es muy interesante que saber y entender que todos necesitan ayuda. Y precisamente el personaje en esta película que era Joaquín, el de Guasón, ¿cómo se llama? Joaquín Phoenix, si no estoy mal, algo así. Bueno, no tengo el nombre a la mente. Okay. Pues, pero él precisamente interpretaba a este personaje y él insistía en que no podía salir, ¿verdad? Y se quejaba en el grupo y la gente decía, es que tú crees que solo tú tienes esos problemas y todos los tenemos, pero mira, aquí estamos sobreponiéndonos, apoyándonos e incluso ayudándote a ti, ¿verdad? Entonces, es importante reconocer que tengo un problema, reconocer que necesito la ayuda, porque es como el hijo pródigo, ¿verdad? Dijo, ¿qué estoy haciendo aquí entre los cerros? Me voy a levantar, voy a ir con mi padre, le voy a pedir perdón al cielo y a mi padre y volveré, pues, a mi iniciativa. Exacto, entonces, eso es lo que hizo el hijo pródigo, recobró el sano juicio. Ajá. Exacto. Por ende, la sensibilidad, porque dijo, le pido perdón al cielo y a mi padre. Entonces, sí se puede, ¿verdad? Y cuando hablemos con ellos, no tratemos la manera de reprocharles lo que están haciendo, porque ya en un inicio lo decía Tito, que son personas que han perdido no solamente el autocontrol que tenían, sino también la conciencia, la razón,
Y para eso creo que tienen en casa, tienen a papá y tienen a mamá para que les reproche. Entonces, si nosotros le vamos a hablar que sea con la verdad, con cosas entonces encima. si nosotros, entonces no, hay que también saber cómo le vamos a hablar, porque son personas que son muy sensibles y no todas las personas lo hacen por encajar en un grupo. Es decir, si alguien toma o fuma, no es necesariamente porque quiere encajar en un grupo. Hay personas que vienen marcadas de su vida y que han buscado un refugio, una satisfacción, o muchas veces son un faltante en el corazón y tienen vacíos y buscan la manera de cómo llenarlos. Obviamente nosotros no sabemos porque no somos psicólogos, pero para eso hay que buscar ayuda, y lo vuelvo a repetir, y qué importante es si son personas que tienen y entender también que si uno no tiene la paciencia para ayudar a personas con esos problemas, mejor buscar a alguien. Sí, si no, capaz retrocedemos el proceso. Retrocedemos el proceso y quizás lo dañamos más y nos dañamos a nosotros mismos, porque entonces hay que ser muy maduros y sabios en ese aspecto, ¿verdad? Bueno, entonces ya para finalizar, para ustedes que nos están escuchando, si conocen a alguien, no sé, o incluso quizás ustedes están pasando por ese proceso, es importante, como decía Tito, reconocer que hay un problema, que hay que pedir ayuda, y también entender que Dios nos está esperando con los brazos abiertos, que no es alguien que juzga, que es alguien que nos limpia de todo pecado y de toda mancha. Entonces, aunque ustedes dirán, ves que yo no me siento como, no sé, merecedor de tanto, pero en realidad Dios, o sea, Él nos ama tal y como somos, pero sí, debemos cambiar, debemos reconocer y saber que Dios está ahí, que nos quiere limpiar y que quiere renovar todo, ¿verdad? Nuestro corazón, quiere quitarnos todas aquellas cosas que quizás están causando un estorbo para cosas grandes que puedan venir a nuestra vida. Entonces, el primer paso es reconocer, pedir ayuda, y si ustedes pueden ayudar a alguien, háganlo, no se nieguen a esa oportunidad, y si consideran que no pueden hacerlo, pues abóquense a alguien que sí lo pueda hacer para poder, no sé, ahí sí que ser la luz que Dios quiere que seamos. Y no aplicar eso, es decir, voy a cambiar primero y después voy a ir a la iglesia, porque no puedo llegar con mis adicciones a la iglesia. Jamás. Entonces, sí, es una frase muy trillada muchas veces de la gente para escucharse. Yo por lo menos sí he tenido amigos o amigas que quizás no están en una adicción como las drogas o el alcohol, pero tienen otras cosas, ¿verdad? Y me dicen, ¿sabes qué? Voy a cambiar primero, déjame componer, arreglar mi vida, ordenarla, y entonces ya voy a poder llegar a la iglesia, porque es que vamos a la iglesia porque estamos arruinados, estamos descompuestos. Ahí nos vamos a componer. Sí. Y yo pues quiero agregar ya un último verso que dicen también en Efesios 4, dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y dice, antes sed buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos con otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. O sea, dice, quítense todo mal. Todo, exacto. Entonces sí se puede. Todo. Y Él nos está invitando a quitarlo. O sea, eso quiere decir que yo tengo el poder de quitarme esa maldad que estoy haciendo a través de una adicción, ¿verdad? Y ya por último, cuando hay alguna persona que no se deja ayudar y nosotros estamos insistiendo, ya no insistamos, mejor. La única manera en la que nosotros lo vamos a poder ayudar es con nuestras oraciones. De una oración nadie se va a poder escapar, incluyámosles en nuestras oraciones, y yo sé que el Señor pues puede orar también por medio de la oración. Bueno, entonces hasta aquí hemos llegado con este podcast. Ha sido un gusto poder estar con ustedes, acompañarlos durante estos minutos. Y pues si quieren compartir este audio, este video, pues háganlo en sus redes sociales. Mi nombre es Anicia Bravo. Cindy Monterrubio. Tito Zárate. Y nos escuchamos en una próxima. Adiós. www.larevistashashtag.com